Bienvenidos al primer episodio del podcast de Petrolaris. Estoy muy emocionada de que el día de hoy vamos a inaugurar y nos va a galardonar una persona que ha tenido bastante experiencia en el ramo y en el tema que vamos a ver hoy. Vamos a platicar un poquito de la CRE y cómo ha trascendido ahorita con la desaparición y que va a ser absorbida por la CENER. Entonces, le quiero dar la bienvenida al licenciado Abraham Caballero, director del corporativo RIS, especialistas en consultoría y pues no quiero adueñarme del micrófono. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por la oportunidad y pues dispuesto a ver qué nos espera el día de hoy. Claro que sí, bueno, en este primer episodio pues es normal que los nervios nos ganen. Vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que está pasando y para empezar, a dar un poquito del contexto a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver, quisiera que nos platicaras qué está pasando con la CRE. Sabemos que pues hay incertidumbre con muchas cosas, pero si nos puedes dar un poquito de contexto para que todos estemos en la misma sintonía. Claro, pues mira, ¿por dónde empezar? Eh, Sabemos que, bueno, conforme hubo la transición de gobierno, desde que estuvo nuestro presidente Andrés Manuel, había una posición contra el tema en general de los órganos desconcentrados, ¿no? Entonces, la cuestión era que, pues, el tema de la CRE regía como una entidad totalmente independiente. Y según esto, con el tema de optimizar recursos, que fue un plan muy, muy marcado en el sexenio pasado, al final del día, la cuestión de la propuesta era desaparecer ciertas entidades, dentro de ellas la Comisión Reguladora de Energía, para poder recuperar o poder optimizar recursos del gobierno. Esa era la Okey, parte inicial. Ahora, yendo al trasfondo, la realidad es que también lleva un mayor control. Para mí, en mi opinión personal, más que solamente la administración de recursos, es también la cuestión de un control mayor sobre el gobierno, sobre las autorizaciones que se han dado, sobre los permisos, más en un sector tan fuerte que considero que es en México como es el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque al final del día, el gobierno antepasado y ahora el gobierno actual, con nuestra presidenta, es lo que están enfocándose. No hay tanta inversión en energías renovables, en energías limpias, sino han apostado nuevamente por el tema de hidrocarburos, del petróleo. Entonces, desde que iniciaron con la refinería en Dos Bocas, desde que iniciaron en buscar comprar en Estados Unidos lo que era la distribuidora al final del día, pues yo creo que era llevar ese control. Entonces lo que pasó, pues es que al final del día se generó lo que era la propuesta de desaparecerlas. Lamentablemente ya no es una propuesta, ya es un hecho. O sea, el año pasado se autorizó directamente lo que es la desaparición de varias entidades, dentro de ellas y la que nos corresponde en este tema, es la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Entonces, creo que ese es un poquito del contexto de qué está pasando. Va a desaparecer. ¿Desaparecer en qué contexto? En el contexto de que ya no va a fungir directamente de manera libre, sino que va a ser absorbida por la Secretaría de Energía, que es la CENER. okey, pues es interesante conocer nuevamente como todo el panorama, sabiendo que este año ya, pues, están inmersos, ya está trabajando directamente con la CENER. No, directamente no. O sea, la Comisión Reguladora de Energía todavía tiene ahorita el proceso y directamente el cargo todavía de seguir regulando todo lo que son los permisos del sector de hidrocarburos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Ahora, sí hay una desaparición, pero no es una desaparición de la noche a la mañana. En el gobierno y en el poder ejecutivo, en esta parte no puede desaparecer. Primero, sabemos que hay un cierto grado de certidumbre con todo lo que es la cuestión de nuestro sector y de todos los regulados, ¿no? Todos los que se encuentran en este sector tienen ese grado de incertidumbre, pero la realidad es que aún sigue fungiendo. ¿Por qué? Porque debe haber una transición y esa transición debe llevar tiempo y debe llevar estándares establecidos. ¿A qué me refiero con esto? Sí, ya se decretó, ya está autorizada la desaparición, pero primero tienen que ellos también, una, hacer la reformula de la reforma energética. Posteriormente tienen que todas las leyes secundarias llevarlas a una modificación. ¿Por qué? Porque la CRE, que es la comisión, se rige por la ley de hidrocarburos, se rige por la LORME,
se rige por ciertas normas y ciertas leyes. Y todas estas leyes que son secundarias de la reforma energética que vivimos la transición, se tienen que reformular. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la autoridad o la dependencia con la que nosotros, en este caso, nuestros clientes, se tienen que dirigir, sino ahora con la Secretaría de Energía. Y esto lleva un proceso. El proceso es, se reformuló o se reformula la reforma energética y tienes 90 días para poder modificar todas las leyes secundarias. Entonces estamos hablando de un proceso de por lo menos alrededor de 3, 4 meses para que salgan todas estas leyes que se prevé que salgan en este primer semestre de 2025. Y de ahí entonces sí, ya determinar cuáles van a ser las reglas con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque no simplemente nos pueden dejar, a pesar de que ha habido incertidumbre, no nos pueden dejar en un limbo. Debe haber una transición en la que nos digan ahora cómo nos vamos a regir con la Secretaría de Energía, qué es lo que tenemos que cumplir y cómo va a ser el nuevo estándar o las nuevas normas a cumplir con esta secretaría. Okey, es muy interesante conocer como la opinión de alguien que está inmerso tal cual en la regulación y con clientes que supongo que ya están trabajando ustedes. Y me gustaría saber, en tu opinión, ¿qué pasaría con todas estas estaciones de servicio que creo que es el mercado más grande que hay ahorita regulado por la CRE? ¿Qué va a pasar? O sea, si ellos bueno, la CRE desaparece, ¿qué consideras que pase con las estaciones? Porque hay mucha incertidumbre con todos estos regulados de ahorita qué hago, cumplo con mis obligaciones, saco un nuevo permiso, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Mira, la realidad es que el cumplimiento y la normatividad no va a quitarse, porque muchas veces fue lo que, pues sí, algunos de nuestros clientes era la incertidumbre. Bueno, va a desaparecer. Algunos festejaban, ¿no? Festejaban en el aspecto de decir, pues ya no vamos a tener que cumplir con lo que pida la CRE. Y no es así. Yo les digo, mira, al final del día, regulación no se va a quitar. ¿Por qué? Porque al gobierno, de cierta manera, le es conveniente seguir teniendo un control y al mismo tiempo poder llevar ese control de manera a que ellos les convenga. Entonces no va a desaparecer. Obviamente no se va a hacer. Lo que está haciendo prácticamente es reformularse. Eso es lo que están haciendo. Están reformulando ahora quién va a llevar el mando, pero la normatividad, todo lo que es el cumplimiento regulatorio va a seguir ahí. Entonces, yo es lo que les decía directamente a nuestros clientes. Al final del día, ustedes tienen que seguir cumpliendo, independientemente de que vaya a haber una transición. ¿Por qué? Porque al final del día, mientras esté y siga vigente la CRE, ellos deben de cumplir con sus obligaciones. Porque todavía dentro de sus atribuciones la CRE puede generar una sanción, puede generar una revocación de permiso mientras ellos sigan activos y por cuestiones que se publiquen en el diario oficial mencionen alguna otra cuestión. Va a pasar que ahorita le van a reformular las leyes, sí hay una transición, nos hemos pues, enterado que ya está teniendo despidos desde el año pasado a finales, la cuestión de la CRE, se preveía y se prevé que recorten pues, prácticamente un tercio, estamos hablando de que son aproximadamente 450 trabajadores y de esos 450 se prevé que retiren por lo menos 150, se fueron todos los jefes de unidad, todos los directores también, o sea, empezaron a hacer un recorte masivo. Incluso algunos comisionados en esta cuestión o trabajadores internos de la CRE pues no estaban de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo, ¿no? Por todo lo que se mencionaba dentro del sector. ¿Y qué va a pasar? Que lo va a absorber la CENER y al final del día, pues ella tiene que dejarnos en claro qué es lo que va a proceder. Mientras no haya una publicación oficial en el diario oficial de la Federación, no hay opción para no cumplir. Porque muchos clientes nos preguntaban, justamente ahorita entrando el año, deben generar su pago de supervisión, que es el pago que generan cada año para prácticamente pagarle los derechos a la CRE por supervisar sus permisos, de los cuales pues de ahí salió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Preguntaban, ¿debo pagar o no? ¿Le pago a la CRE si todavía sigue activa? Porque se supone que ya la noticia y lo que ha presentado los medios de comunicación es justamente eso, el decir ya no está, va a desaparecer, ya desapareció, pero no es un proceso que de la noche a la mañana simplemente ya no exista y dejen sin regulación. Hacer esa transición y nos van a tener que decir todas esas leyes o esas normas. Por un ejemplo, una de ellas es la norma 016, que es emitida por la CRE y se enfoca en la calidad de los petrolíferos. Debe haber otra norma que la sustituya. ¿Para qué? Para que sepamos ahora con la CENER cómo vamos a cumplir. Entonces,
Yo le comentaba a nuestros clientes que al final del día, sí, tienen que seguir haciéndolo. Tenían que generar el pago. De hecho, la CRE todavía a finales de año empezó a generar en sus medios de comunicación oficiales, como es la página y el portal con el que trabajan lo que son los clientes, los regulados, me estaba mencionando que tuvieran en cuenta su pago. O sea, o sea, ya les estaban diciendo desde septiembre que sí, que tenían que hacer el pago de derechos. Y por ende todas las demás regulaciones. Ahorita, pues ellos van a seguir autorizando permisos hasta que no se diga lo contrario. Okey, entonces, la recomendación ahorita para todos los que nos escuchan es que no bajen la guardia, que sigan cumpliendo sus obligaciones con la CRE, e incluso, no sé, ¿qué opinas tú? Si están atrasados con algunas cuestiones, algunas obligaciones, ¿les recomiendas que, pues, se pongan al día hasta que no haya algo más allá, pues, nueva regulación, como lo mencionas? Sí, yo les recomendaría, y desde mi opinión, que deben de seguir cumpliendo cabalmente con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque mientras la CRE siga con la autoridad de poder generar sanciones, dar requerimientos, solicitar información, lo va a seguir haciendo. Ella va a seguir teniendo sus atribuciones. Entonces, mi recomendación sería, sigan cumpliendo hasta que no haya un diario, no haya una publicación oficial donde se dé directamente lo que es ya el decir ya no se tiene que trabajar con la CRE, sino ahora con la Secretaría de Energía. Hasta ese entonces veremos porque todavía hay un lapso de transición para podernos entrar en esta normatividad ahora con la CENER. Mientras que sigan cumpliendo, que al final del día ellos están sujetos a la regulación. Claro que sí. Ahorita ya, pues, tal vez ya está un poquito más claro respecto a los que ya tienen un permiso. Pero ahora hablemos un poquito acerca de los que tienen incertidumbre, de los que ya solicitaron algún tipo de permiso. El año pasado, a finales, ¿cómo fue, las cuestiones de las sesiones que hacen? ¿Cuántos permisos? ¿Si salieron? Ahorita, pues, no sé si ya haya sesiones, no sé si ya hayan regresado de vacaciones. ¿Qué nos podrías decir de eso? Claro, pues mira, por eso es un tema. La realidad es que desde que entró pandemia, la CRE ha tenido un rezago en cuestión de permisos. De ahí se derivó mucho un silencio rotundo durante algunos años, más fuertes en la pandemia, donde no contestaba. Generó un rezago, el cual trató de generar cuando ya se levantó lo de la pandemia, iniciaron operaciones de manera normal, ellos trataron de sacar todo ese rezago. Sin en cambio, pues aunque lo trataban de sacar, pues seguían recibiendo solicitudes. Entonces, siguen teniendo un rezago. Este año, por ejemplo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, al final del año terminaron con alrededor de 350 permisos autorizados durante todo el año, cuando en años anteriores llegaron a tener hasta 400, casi 500 permisos. Y bueno, si me voy más atrás, había mucho más antes de la pandemia oportunidad para obtener un permiso. Había mucho más rango. Entonces, sí ha disminuido, disminuyó mucho. También disminuyó porque al final del día, al final de año, trataron como yo siento de limpiar o de ordenar todo para hacer su entrega y recepción de una manera, por decirlo así, con la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque al finales de año, el último trimestre, si tú metías una solicitud de permiso, te contestaban lo antes posible. Trataban de darte los tiempos que cabalmente ellos dicen, ¿no? Que sabes que en 10 días yo empiezo a generarte lo que es un requerimiento, yo te cumplo los 30, 90 días, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí siento que empezaron a tratar de trabajar de manera forzada. ¿Por qué? Porque yo también siento que este año va a ser un año en el cual van a tener una sobrecarga. De por sí tenemos una Secretaría de Energía que tiene tiempos muy amplios para contestar impactos sociales, que si no estás supervisando tu proyecto, detrás de ellos pueden tardarte más de un año en entregar una resolución. Entonces, ahora con esta carga administrativa de llevar el control de lo que llevaba la comisión, siento que va a haber un rezago. Siento que a pesar de que van a tratar de hacer esfuerzos, sí va a haber un tema de lentitud, por lo menos en este año de transición. Entonces, mi recomendación es, si van a ingresar permiso, si lo ingresaron el año pasado, ténganlo por seguro que la comisión tiene que sacarlos lo antes posible, antes de que pase a orden de la Secretaría de Energía. Pero si todavía no han ingresado ninguna solicitud o algún permiso, para mí es importante que lo hagan pues mientras la CRE está activa.
porque si de por sí ya va a generar un rezago, cuando ya de plano haya esa transición, va a haber un limbo en el cual para mí va a haber un silencio. ¿Por qué? Porque van a argumentar que hay esa transición. Entonces, todos esos permisos, si ya los estaba evaluando personal de la CRE, ahora los tendría que evaluar personal de la CENER, aunque puede ser que a lo mejor sea el mismo personal de la CRE, pero va a haber una reformulación de puestos. Nadie nos asegura que la misma persona que estaba revisando dentro de la CRE nuestro permiso sea el mismo que ahora lo revise en la CENER. Entonces, si él no sabe el historial, pues va a tener que volver a ver todo el historial de esa solicitud y eso conlleva un retraso en tiempos. Claro, justamente quería preguntarte acerca de la CENER, ahorita que lo estabas mencionando. Más o menos ya conocemos una CENER, tú dices que tiene tiempos muy extendidos. ¿Consideras que tenemos una CENER, pues, competente para poder asumir todas estas funciones? Si hay un rezago mucho más grande con toda esta transición, ¿crees que las reglas que pongan sean mejores, que haya un riesgo aún más? Podría pasar con esta CENER que tenemos el día de hoy. Pues mira, hay muchos comentarios y algunos, por ejemplo, en el tema de ya no solamente de estaciones de servicio con cuestión de gasolinas, sino los que se dedican al gas, gas LP, gas natural, etcétera, tenían ellos un permiso ya antes de 2015 aprobado y tenían que tener permisos por parte de la Secretaría de Energía. Y ellos mencionan que cuando hubo esta transición, obviamente la carga regulatoria aumentó. Entonces ellos sintieron que con la CRE tuvieron que tener más cumplimiento, más normatividad, más cuestiones que llevar a cabo cuando lo tenían con la CENER. Y muchos de ellos mencionaban que pues esperaban que en esta transición ellos esperaban que a lo mejor la carga regulatoria bajara, ¿no? Y a lo mejor puede ser un poco más sencillo, puede ser un poco más flexible, aunque fuera tardado. Sin en cambio, para mí, yo no creo que vaya a ser la cuestión. ¿Por qué? Porque al final del día ya hay una normatividad establecida. Lo único es que van a tratar de modificarlo y cambiarle el nombre, por decirlo así, ¿no? Ya no va a ser con la CRE. Ahora va a ser la norma, en vez de decir norma 016 CRE, probablemente puede decir norma 016 CENER, ¿no? Entonces, hay cuestiones en las que yo siento que la normatividad ya hay una base, ya hay un antecedente del cual ellos pueden guiarse y de ahí ellos entonces continuar. Entonces, no creo que baje. La realidad es que no creo que sea un tema que diga, va a bajar la carga regulatoria. No, tal vez lo que va a pasar es que se va a mantener un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque debe haber un periodo de adaptación internamente. Al final del día, directamente todo el personal está dentro de la Secretaría de Energía, pues no estaba acostumbrado para llevar a cabo todas estas normatividades. Y al final del día, quien evalúa tu permiso es una persona, no es un sistema. Entonces, lleva tiempo el tomar esas adaptaciones. Si bien cierto personal de la CRE se va a ir y va a estar todavía laborando ahora en la CENER, creo que va a haber una transición en la cual sí va a haber un cierto, pues sí, tiempo de espera al final del día. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Quisiera hacerte una pregunta que tal vez, pues, muchos tengan esa incertidumbre también. Con este cambio respecto a la CRE, ¿crees que va a impactar la transición hacia las energías limpias? Fíjate que sí lo creo. Tal vez no en el proceso o en la celeridad que deberíamos como país, porque hay otros países en los cuales en Latinoamérica ya están invirtiendo más arduamente en estas energías limpias y lamentablemente o objetivamente en México no es el caso. En México seguimos apostando por el petróleo, seguimos apostando por ese hidrocarburos. Sin en cambio, sí creo que haya una transición a las energías limpias, también al tema eléctrico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al final del día es algo inminente. Es algo inminente en el cual nos tenemos que adaptar. Muchas marcas, ya hablando de autos, han entrado al país, chinas, japonesas, etcétera, entrando con esta nueva modalidad de autos híbridos o autos totalmente eléctricos. A nuestros clientes ya han estado considerando el poner cargadores eléctricos dentro de lo que son sus estaciones de servicio, como objetivamente ya un tema de atracción para esos autos. Y también considero que al final del día el sector tiene que ir transicionando. Sí, no es como quisiéramos, no es
un porcentaje alto lo que tenemos, pero al final del día creo que sí lo vamos a poder trabajar y tarde o temprano se va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay normas que lo establecen. Por ejemplo, creo que lo platicaba en algún momento contigo, la cuestión de que ya hay ciertos decretos para que a partir de 2040 se dejen de producir lo que son, digo, si está mal el dato ahí me corrigen, pero alrededor de 2040 para que dejen de producir que son autos a base de gasolina y empiezan a tener solamente producción con autos eléctricos. Entonces, y se supone que ya lo que es la venta tal cual, a partir de 2050, pero estamos hablando todavía de un promedio de 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, todavía es un proceso en el cual vamos a tardar. No somos un país en el cual esté apostando el 100% por eso. Seguimos apostando por la cuestión del petróleo y siento que eso al final del día va a lentizar. Que sí, bien o mal, al final del día nuestro mercado más fuerte o nuestro punto en el cual yo considero que es uno de los mercados más fuertes en el país es petróleo, en todos sus derivados, sea gas, sea gasolinas, etcétera. Justamente ahorita que mencionas la parte de lo que sacaron el año pasado, me parece, de los autos, recordando igual que habíamos platicado de una noticia de que ya en México incluso están produciendo autos que son eléctricos, si no me equivoco. Bueno, también quisiera comentar algo ahorita aprovechando esta un poco de desvío. ¿Cómo crees que va a cambiar la competencia en el mercado de los hidrocarburos sin que la CRE esté tan presente? Justamente ahorita me estás diciendo que probablemente disminuya un poco la regulación, no lo sabemos aún, pero sí recuerdo una CRE que empezó a ser un poco más observadora respecto a trazabilidades, a de dónde viene tu combustible. Empezaron a cerrar tal vez el mercado respecto a comercialización. ¿Cómo consideras que va a cambiar ahora toda esa competencia en el mercado respecto a esta desaparición? Pues mira, al final del día, lo que mencionabas en cuestión de que la CRE ve otras energías, es cierto. O sea, la CRE, si nos enfocamos y a lo que nos dedicamos en este caso nosotros, pues es el tema de petrolíferos, ¿no? Gasolinas y diésel para ser más específico. Y es lo de los mercados más fuertes, pero sin en cambio, sí, la CRE también regula actualmente y ha estado trabajando con eso, con el tema de electricidad, ¿no? Con el tema de gas LP y dentro de electricidad, pues también trabajaba todo lo que son energías limpias, ¿no? Sin en cambio, no es un tema en el cual, pues siento que era de gran eh, cantidad, ¿no? Siempre al final del día las gasolinas han sido más fuertes. Siento que al final del día va a tener que haber una adaptabilidad por parte en general, no solamente de nosotros como regulados, como asesores, los clientes, sino también de la cuestión de las comisiones. Y eso pasó el año pasado. La CRE ya estableció ciertos acuerdos y entonces en los cuales ya incluso está pidiendo y le pidió el año pasado cuestiones de CFE que le dijera dónde están los puntos de carga, hablando de los cargadores eléctricos para autos que ya son híbridos o totalmente eléctricos. Entonces, ya le empezó a pedir información. ¿Por qué? Y incluso sacó ciertos, si no me acuerdo, acuerdos o disposiciones en las cuales ya establecía ciertas metodologías y ciertos requisitos en los cuales tenía que cumplir aquel que contara con estos cargadores eléctricos. Entonces, ya no está tan lejos de lo que creemos. O sea, tarde o temprano también van a entrar a regular de fondo esa cuestión. Ahora sí, lamentablemente hay una curva de aprendizaje en todo lo que hacemos. Y esa curva lo hizo también cuando inició con la cuestión de las gasolineras. La CRE no es una comisión, no es una dependencia que se creó en 2015. Realmente la CRE, y de hecho el año pasado lo celebró, tiene 30 años dentro del sector. Sin en cambio, para iniciar a regular lo que es el tema de gasolinas, de la cuestión de petrolíferos, gas, LP, etcétera, entró en 2015, pero no era una CRE nueva. Sin en cambio, esa curva de aprendizaje, pues la vimos muy marcada. ¿Qué? Porque al principio eran requisitos en los cuales te pedían a lo mejor 4 o 5 puntos para obtener un permiso, ¿no?
Actualmente no te piden mínimo menos de 20, 30 puntos, en los cuales tienes que estar acreditando desde proveedor, estar acreditando lo que es la cuestión del terreno o el predio donde vas a construir, para estar acreditando que tengas todo lo que es en general la estructura y un plan tal cual de negocios. Entonces, sí vimos esa transición y más cuando pasó lo de la pandemia. O sea, no sé qué pasó en ese inter dentro de ellos como organismo, pero empezaron a ser mucho más rigurosos porque también, obviamente, muchas consultorías y a lo mejor también muchos regulados encontraban la manera de sesgar ciertos requerimientos, ¿no? De poder evadir de manera incorrecta, de manera tal vez incluso ilegal, falsificando documentos, etcétera, para poder operar, ¿no? O ellos de repente daban permisos hacia la cuestión de Pemex, creyendo que la estación iba a ser Pemex, y con el cambio de marcas, de repente resulta que la estación terminaba iniciando operaciones con otra marca totalmente diferente, ¿no? O sea, o incluso sin marca, o sea, totalmente libre. Entonces empezaron a ver todo eso y fueron más rigurosos, fueron aprendiendo cómo supervisar, cómo poniendo más candados para asegurarme que realmente tú estás surtiendo el producto con la marca que me dijiste, en el lugar que me dijiste, con los números de dispensarios que me dijiste, etcétera. Entonces hubo esa transición. Para mí, actualmente esa transición va a volver a pasar ahora con la CENER y ahora sumándole a las energías limpias. Va a ser lo mismo. Al principio están viendo cómo, prácticamente es como un error y prueba, o prueba y error, perdón, en donde van a tener que ver qué les funciona, ver cómo ajustarlo y en esa curva de aprendizaje ir solicitando mayor número de requisitos o mayores especificaciones, no solamente para el tema de lo que ya se da, que son los permisos, ¿no? A tal cual en el sector de hidrocarburos, sino para todo el tema de ya la cuestión de permisos de energía eléctrica enfocados a el tema de los cargadores, que pues tarde o temprano es algo que cada vez se ve más en nuestro país. Sí, claro. Como lo comentabas hace ratito, que vamos tal vez un poquito más atrasados que todos los demás, pero si de por sí creo que hay mucho alboroto cuando hacen este tipo de cambios, creo que también que vayan a su paso es algo bueno. Sí, Justamente ahorita que estabas mencionando y que hablábamos de lo de las competencias, me hizo acordar de un acuerdo que me parece que tiene la CRE respecto a estos cambios de marca. ¿Qué les podrías decir a todas las personas que se añadieron a estos acuerdos y que ahorita no saben qué va a pasar con la CRE? claro. Mira, con esos acuerdos van a poder generar sus cambios. Los acuerdos prácticamente, digo, resumiéndolos, para quien no los ha leído y tiene duda, o si no sabe y ha escuchado y nada más se quiere saber si se va a pegar, prácticamente consta en dos cosas. Salieron dos acuerdos, uno es el cambio de marca. Consta en lo siguiente, generar una sanción económica por haber contado con un cambio de marca sin autorización previa de la y que se te pueda autorizar ese esa marca que ya a lo mejor ya tienes incluso establecida. Porque muchas estaciones fue lo que pasó. Insisto, ahí viene la curva, ¿no? De aprendizaje también de la comisión y de su personal. Anteriormente, cuando ellos anunciaron que podías y se abría el mercado a otras marcas que no fuera Pemex, daban la pauta de tener, poder agregar una marca que tú quisieras. Ser bandera blanca, del término coloquial, era la cuestión de incluso vender sin ninguna marca, literalmente generar lo que era cuestiones de comprar solo el producto, poner qué producto estabas, qué octanaje tenía y no tenías por qué ponerlo. Incluso en su catálogo, porque se la crea sacó un catálogo de marcas, estaba que podías solicitar la autorización para sin marca y literalmente decía sin marca. Pero ¿qué pasa? También esto se presta mucho al tema de que ellos ya no controlaban cuestión de que el producto cumpliera con la calidad, que el producto fuera totalmente legal, ¿no? Digamos, como burdamente lo conocemos, huachicol o huachicol fiscal. El huachicol fiscal no es directamente ir y sacar de un tubo de Pemex la gasolina, ¿no? Ese es el huachicol tradicional que conocíamos. No, el huachicol fiscal implica el yo tengo o importo producto que es gasolina, lo puedo hacer pasar por nafta
puedo hacer pasar por alcoholes o importo también incluso lo que es la cuestión de nafta, etanol y diferentes alcoholes y hago mezclas clandestinas, donde reparto lo que es 50% gasolina y 50% otra mezcla que no sabemos qué es. Y esto afecta, pero al final del día tuvo esa cuestión en la cual se afectó mucho y entonces empezaron a cambiar sus procesos. ¿Por qué? Porque dejaron y actualizaron el catálogo de marcas y ya quitaron de él el sin marca y empezaron a que antes era sencillo mandar simplemente un oficio, que ellos te daban el formato solicitando ese cambio y decir, ok, me voy a pasar de Pemex a G500 o a Repsol o incluso a Sin Marca y ya pongo yo mi marca, ¿no? Hubo muchas estaciones que ponían su marca propia, sin incluso tener registrado lo que era la marca ante el INPI. O sea, simplemente ellos pedían a algún diseñador que les hiciera el logo, que les hiciera el render, que les hiciera todo para poderlo poner, pero esa marca ni siquiera estaba autorizada. O sea, podía haber llegado alguien más y pues astutamente registrarla y cobrar por ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que podías mandar a veces por escrito, si no estaba tu marca, darla de alta en el sistema, mandabas un correo y se acabó. ¿Qué pasó? Que después con el tiempo empezó a ser más rigurosa la CRE. Y ahora no. Si tú tienes que hacer un cambio de marca o quieres hacer un cambio de marca, primero tienes que estarte en cuenta que la comisión en su catálogo de marcas lo tenga autorizado. Dos, de a esto le sumes que tengas ya lo que es una prueba de que tienes esa relación o vas a tener esa relación con la marca. O sea, ya no es solamente creer en tu palabra, necesito ver un contrato de franquicia, un contrato de marca, donde, o por lo menos algunas cartas de intenciones en las cuales me demuestres que realmente vas a operar bajo esa marca. Entonces se ha vuelto un tema en el cual incluso ya legalmente muchos abogados y otros despachos jurídicos se han tenido que ir a amparos, se han tenido que poner a litigar este tipo de cuestiones para poder autorizar sus cambios, ¿no? Entonces Este de ahí acuerdo partimos. que nos estabas comentando, nada más como para hacerlo más englobado, sirve para esto que nos estás comentando que hacen los abogados, para poder autorizar vender otra marca que no sea la que les autorizó la CRE. Sí, lo que pasa es que muchos hicieron el cambio y nunca pidieron la autorización a la CRE. Y después la CRE se dio cuenta de que muchos habían cambiado de marca y no le habían solicitado. Entonces, ¿qué pasa? CRE no los autorizaba. Por más que metías la solicitud, te la rechazaban o de plano tenías que irte a otras instancias. Y ellos también al verse rebasados por el tema de demandas y que peor aún el tema de que a lo mejor estaban perdiendo dentro del sector, decían que pues, si había un peso y la carga jurídica subía por tantos amparos, tantas demandas en las cuales tenían que litigar y no siempre se ganaba, pero que llegaron a una parte en la cual también pudieran llegar a un acuerdo. No te puedo revocar un permiso, no te voy a llevar un amparo, pero si ya lo hiciste y ya cambiaste de marca, lo que ellos veían conveniente o lo que pide este acuerdo es multo, puedes continuar con tu marca. Solo apégate, hay que pagar la multa y es como burdamente podríamos decir un borrón y cuenta nueva. Ahora, es de considerarse, porque ese borrón y cuenta nueva, a pesar de que la comisión menciona que la multa es la mínima, estamos hablando de 1,600,000 y tantos pesos. Entonces, también es algo que un cliente, el regulado, pues también debe de considerar, ¿no? Es ponerlo en una balanza en el, ok, ya lo hice, no me lo va a autorizar, eh, puedo apegarme a este acuerdo y llevar lo que es 1,600,000 o directamente pues esperarme a que la sanción llegue y puede cambiar, ¿no? Entonces la pauta con este acuerdo es yo te pongo la multa mínima para que tú puedas seguir operando bajo esa marca en la cual no me informaste, lo hiciste sin mi permiso y pues para que yo ya esté de conocimiento y lo mantengas en esa cuestión. Claro, este acuerdo ya está cerrado, ahorita con la desaparición de la CRE sigue aún vigente, ¿qué ha pasado ahí? Con el tema de este acuerdo, el año pasado, al ver una buena respuesta por parte de los regulados, decidieron darle una extensión. Después de esto sacaron prácticamente otras extensiones y al día de hoy sigue vigente. Se supone que iba a concluir
el 17 de diciembre. Sin en cambio, con esta parte lo quisieron mantener activo estos acuerdos hasta marzo. Entonces todavía tenemos lo que son estos 3 primeros meses del año para poder considerar el apegarnos a este acuerdo y el proceso que conlleva, porque este proceso no simplemente es pago la multa y en 5 días me resuelves. Es un proceso que prácticamente va a llevar alrededor de 60 días hábiles, ¿no? Estamos hablando de que entre 2 y 3 meses. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que una vez que tú te apegas, ellos tienen 5 días para pasarlo a asuntos jurídicos. Asuntos jurídicos revise tu situación, o sea, para ver qué estás incumpliendo, qué tanto incumpliste, cómo incumpliste, y posteriormente mandarte la multa, la hoja de pago para que tú generes el pago de esa multa y tienes 15 días para pagarla, ¿no? Tienes 10 días hábiles. Y después de ahí ellos tienen el tiempo para que tú ingreses nuevamente los documentos y se evalúe. Entonces, sí, al final del día lleva un periodo, pero han salido muy eficientemente de esta cuestión, aunque no todos dentro de este sector están de acuerdo y algunos colegas siguen insistiendo y creo que han visto también la opción de que pueden apegarse directamente a otras cuestiones en parte de irse por el tema de litigio, el tema de amparos, el tema ya más legal a través de tribunales que el llevar por el tema administrativo esta sanción. Concuerdo con eso en que, pues, muchos colegas, como tú lo dices, tienen opiniones diferentes respecto a este tema, que es un tema muy controversial. Entonces, pues, Creo que es muy bueno que podamos tomar otro episodio para hablar completamente de los cambios de marca, que creo que también es algo muy interesante para las personas que nos van a escuchar, para todos los regulados, y también respecto a lo que ya terminamos ahorita platicando respecto a la desaparición de la CRE, todo lo nuevo que va a pasar y la incertidumbre que esperemos que ya hayamos calmado un poquito más a todas las personas que nos van a escuchar. Quiero agradecerte el tiempo, no quiero que nos demoremos tanto porque al final vienen muchas especulaciones, muchas opiniones, como tú mismo lo dices, y me gustaría que pudiéramos terminar con una conclusión respecto a la empresa que tienes, todo lo que han vivido, todo lo que han visto. El último consejo que les puedas dar a todos los regulados que nos van a escuchar para que puedan estar tranquilos respecto a este tema tan importante para 2025. claro. Pues hablando específicamente del tema que es la desaparición de la CRE, mi conclusión final es sigan cumpliendo con sus obligaciones lo mejor que puedan hasta que no se emita oficialmente un documento en el cual mencione que ahora van a tener que responder con la Secretaría de Energía. Mientras hasta que sea ese momento, hasta el último día, cumplan con lo que deben de tener. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya esa transición, va a haber un historial. Y lo hemos visto en algunas otras dependencias, como en temas ambientales, que a pesar de que hubo esa transición, 5 años después te pueden pedir esa información o te piden que en ese momento debiste cumplir con lo que la CRES te había solicitado porque estaba activa y si lo dejaste por caer en la confianza de que ya no te iba a regular, puede afectarte en un futuro. Entonces, esa es mi recomendación hasta que no haya algo oficial y que se asesoren de manera correcta. Algo que siempre le digo a mis clientes es asesórense de manera correcta. Si no es con nosotros, no hay ningún problema, pero que sus asesores se tomen el tiempo de investigar y no solamente en temas fiscales, no solamente en medios oficiales, sino que también puedan tener ese acercamiento a los diferentes eventos, las diferentes reuniones donde se encuentren comisionados y expertos de esta parte, o simplemente incluso también a lo mejor poder buscar el acercamiento directo en dependencias, o sea, presentarse en Ciudad de México en las dependencias y ver qué puede pasar. Porque también esto es muy, muy importante. Nosotros tratamos, y este año es uno de los objetivos más fuertes que tenemos en el corporativo de RIS, es el generar ese acercamiento más fuerte con las dependencias y con las diferentes organizaciones y y empresas en las cuales están abogando por todo el sector y en específico por el sector de estaciones de servicio. ¿Por qué? Como lo es AMPES, como lo es Onexpo Nacional, en las cuales yo sí les diría aprovechen, va a haber eventos en este año, Onexpo Nacional en mayo va a estar, AMPES genera lo que son también cuestiones así y que se acerquen para que puedan ver de primera mano cómo está el sector y lo que se está moviendo dentro de, para poder prevenir o por lo menos tener una idea de lo que se viene
antes de que vaya a salir directamente en medios oficiales o en cuestiones de publicaciones dentro del DAF. Muchas gracias, licenciado. Quisiera aprovechar también este último momento para, pues, pedirte que nos puedas compartir las redes sociales de Corporativo RS, alguien que nos esté escuchando que quiera comunicarse con ustedes, contigo, para también resolver dudas. Sabemos que también ustedes son expertos en el sector, entonces, ¿nos puedes ayudar? Claro, en todas nuestras redes sociales estamos como Corporativo RS MX. Todo junto. Ahí nos pueden encontrar desde lo que es YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Muchas gracias, licenciado Abraham Caballero, por el tiempo que nos diste para estar aquí en el podcast de Petrolaris. También les quiero agradecer a todos los que nos escuchan y a los que nos están viendo por ser parte de este primer episodio. También quiero invitarlos a que sigan escuchándonos. Vamos a tener más invitados, unidades verificadoras, personal con alta capacidad en todos estos temas de hidrocarburos para que podamos complementarlos, saber su opinión y queremos escuchar también lo que ustedes quieren ver y escuchar, aunque suene redundante, en este podcast, como ahorita lo mencionaba con el licenciado, si lo traemos nuevamente para hablar sobre todo este cambio de marca. Entonces, también déjenos saber qué más quieren estar escuchando con nosotros y nada, que sea el inicio de algo muy grande.